Déjame que te presente, doctor en Ciencias Sociales, historiador, profesor de Historia de América Latina en Filosofía y Letras de la UBA, doctor en Geopolítica en la Universidad de París 8, y tal vez, para resumirlo, uno de los expertos que la Argentina tiene en el litio, ¿no? En esta cuestión que tiene muchos bordes, la cuestión del recurso natural, la cuestión política, la cuestión científico-tecnológica. Me gustaría que en este diálogo pudiéramos ir recorriendo cada uno de estos temas. Buenísimo. Sí, genial. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, tenemos prácticamente una hora para conversar. Hay muchos docentes que se están enganchando, se están sumando, muchos estudiantes y también estudiantes del último año de los colegios industriales, de la zona acá, hace un rato había gente de Catamarca también enganchada, que ahora seguramente se vuelven a sumar. En fin, me gustaría que tratemos de empezar a delinear un poco los bordes del tema del litio, ¿no? ¿Cuál es la primera definición que podríamos dar, que podrías darnos sobre el litio como un recurso de cara a los desafíos energéticos, ¿no? A los desafíos de eficiencia energética, a los desafíos de agotamiento de los recursos petrolíferos, ¿no? O sea, la transición energética, ¿no? La transición energética hacia una nueva forma de utilización de la energía. ¿Cuál es el rol que ocupa el litio en ese? Perfecto. Ya, yo diría lo siguiente. En principio, yo investigo la cuestión del litio hace aproximadamente 10 años que estamos en esto y no soy yo solo, sino que en realidad yo formo parte de un grupo, el grupo de Geopolítica de Bienes Comunes de la Universidad de Buenos Aires, y a lo largo de estos años sacamos básicamente 2 libros. Otras cosas, por supuesto, muchas otras cosas hicimos, pero la punta del iceberg son básicamente esos 2 libros. De manera tal que lo que yo menciono aquí es básicamente un trabajo colectivo y está pensado así. Respecto a lo que mencionaba, litio, en principio, a ver, generalmente se suele pensar más el litio como una especie de materia prima, como un commodity. Nosotros, al inicio de nuestras investigaciones, también por eso traía a colación estos 10 años, pensábamos el litio fundamentalmente en relación con la materia prima, ¿no? Con esa idea un poco mágica de la Arabia Saudita del litio que componen Bolivia, Chile y la Argentina, donde la materia prima era vista como una especie de oro blanco o del petróleo del siglo XXI, y estábamos imbuidos de esa especie de magia acerca del litio en particular. Hoy el litio es un commodity, es una materia prima, pero nosotros, con el paso del tiempo y cada vez más, fuimos viendo al litio como un recurso estratégico, por un lado, ¿no? Y así lo ve Chile, de hecho, así lo ve Bolivia y así lo ve Brasil. El único país que no considera el litio un recurso estratégico es la Argentina, de manera bastante preocupante, muy preocupante, tremendamente preocupante en cierta medida, y a su vez como un bien común, ¿no? O sea, hay ciertos bienes que forman parte de cuestiones estratégicas claves para la sociedad en su conjunto que deberían empezar a considerarse como parte de bienes comunes, ¿no? Que forman parte del acervo patrimonial que tenemos todos los argentinos, ¿no? Eso habría que pensarlo. Sí. Está bueno lo que tocás, por un lado, las metáforas que envuelven la cuestión de este recurso, ¿no? Estas metáforas de la Arabia Saudita, lo que acabas de decir, el oro blanco, ¿no? Hay toda una metáfora, todo un halo mágico alrededor de eso. Me parece está bueno como bajarlo a tierra eso, ¿no? No, absolutamente. Bueno, en líneas generales, con el paso, cada vez más fuimos aprendiendo de esto como una cuestión el petróleo. Podría extenderme quizás en este punto en particular, ya que es bastante tiempo el que tenemos por suerte, pero por ejemplo, a diferencia del petróleo, el litio no es un mineral estrictamente escaso, no está distribuido
desigualmente en el planeta, hay litio en el mar, hay litio en la sangre. El petróleo tiene la particularidad de que es un elemento que es un mercado muy profundo que está en algunos espacios en particular del planeta, no pasa así con el litio. No es escaso, no está distribuido y no es, desigualmente y no es esencial para las nuevas baterías. En ese sentido, no es equiparable al petróleo. En realidad, gran parte de la cuestión, cada vez más fuertemente, está en el conocimiento. En realidad, las nuevas tecnologías energéticas dependen menos de los recursos, cada vez más y más del conocimiento. O sea, la energía solar, la generación en red, la batería de litio, los autos eléctricos, el valor está en el pasaje que va de alguna manera del litio al auto eléctrico, del litio a la moto eléctrica, del litio a la batería eléctrica, no estrictamente en el litio en sí. De hecho, el litio es, en el porcentaje, el valor es un porcentaje menor. Claro. De la batería e incluso de un auto. Permitime que comparta, permitime que comparta esta noticia de hoy, ¿no? O sea, de estos días, no es de hoy, es del 18. ¿Cómo es el auto eléctrico que fabrican en Córdoba? Un City Car que podrá circular por rutas autopistas. Seguramente viste la noticia del Volt, un auto de producción nacional que utiliza litio, ¿no? Es decir, todos los días aparecen noticias vinculadas a esto que vos mencionás, de la utilización del litio como un recurso para llegar al automóvil, como bien decís vos, o la moto también, ¿no? También. Incluso acá en la Argentina, para hacer las cosas bien, tenemos, o sea, la oportunidad de justamente ser muy claros en relación con esto, ¿no? Hay muchas iniciativas que en este momento están tratando, procurando adentrarse dentro de lo que es la electromovilidad, tanto a nivel empresarial como a nivel del sistema científico. Con el paso del tiempo, vos lo sabés bien que estuviste en nuestro foro, se fue constituyendo un cúmulo de investigaciones realmente muy nutrida en torno al litio, que de alguna manera tienen la vocación de pensar en participar con fines públicos, en volcarse a agregar valor a la cuestión litífera, pero también a cuidar el ambiente, cuidar la situación de las comunidades, que son elementos. Entonces, hay muchas iniciativas industriales y demás. Sin embargo, Argentina todavía está lejos de pasar de el control de la materia prima a el auto eléctrico. Para ser realistas, no digo mal, pero digo, ese auto eléctrico en principio... Sí, sí, no, redondea la decime. No, ese auto eléctrico de Volt, en principio las baterías no son baterías argentinas, el litio no es litio argentino, o si es litio argentino, paradójicamente es litio argentino que pega la vuelta, es decir, que sale de aquí como materia prima y vuelve con la forma de baterías. Es una falsa manera de pensar que es argentino. Y si bien hay elementos donde está presente conocimiento nacional, es muy menor respecto a lo que sería un verdadero control local, respecto a lo que sería la producción y la fabricación de baterías y la participación del sistema científico y el potencial crecimiento. Eso lo tenemos que tener claro porque somos un país que anuncia todo, no saben, ya que no es simplemente una conversación entre nosotros dos, no saben la cantidad de anuncios que nosotros hemos visto a lo largo de estos años, de que la Argentina produciría esto, lo otro y tanto otro, tanto otro. En ese sentido debemos ser estrictamente cuidadosos, es nuestro deber, y esperamos sí, sin embargo, que efectivamente se materialice el mayor crecimiento posible, porque, y lo último que menciono, una cosita mínima, porque las baterías de litio están al interior de un paradigma general que deberá renovarse, vinculado a la transición energética, ¿no? Es el fin del régimen de vida fósil que sostiene toda nuestra sociedad contemporánea de una manera absolutamente alocada, ¿no? O sea, eso está en la base de nuestra civilización. Los últimos 300 años consumimos la energía fósil condensada que la Tierra acumuló en millones y millones de años. Eso va a acabarse. Entonces, es el conjunto del paradigma energético que va a transformarse con energía renovable, con una nueva infraestructura energética, con electromovilidad, con baterías de litio en el corazón de todo esto, porque la electricidad que producen las energías renovables no es igual que la energía fósil. El petróleo es energía condensada, uno la puede dejar ahí 50 años y la va a buscar y sigue estando. La electricidad que produce la energía renovable
no hay dónde guardarla hoy por hoy, ¿no? Se consume o se disipa las baterías de un reservorio de electricidad. Así es. Entonces, de ahí vamos como comprendiendo o tratando de acercar un poco más de la idea de cómo esa materia prima inicial en realidad tiene sentido al interior de un conjunto tantísimo mayor, ¿no? Sin duda. Yo te quería detenerme en un minuto en algo que habías mencionado que me resulta central, que es esta diferencia de la Argentina con otros países, dado que la Argentina todavía no ha declarado a este recurso, a este mineral, como recurso estratégico. La pregunta que te hago concreta, pensando sobre todo en nuestra audiencia, es ¿qué cambio, qué implica cuando un recurso se convierte o pasa a tener el estatus de estratégico? ¿Qué implica? Es decir, ¿por qué es tan importante declarar el litio estratégico? Y te pregunto, ¿qué hace Estados Unidos, qué hace China y qué hacen otros países de la región también, ¿no? No, efectivamente, o sea, particularmente cuando se declara a un recurso estratégico, tanto en Chile como en Brasil, como en Bolivia, como en Estados Unidos y como en China, hay una cuestión fundamental que tiene que ver con la limitación de las concesiones y con la prioridad estatal respecto de pensar el destino de ese recurso primero, ¿no? Claro. Eso es lo que está de base, y eso es lo que no se realiza en la Argentina. Más bien, en la Argentina el litio guarda las mismas condiciones que cualquier otro mineral, responde al código minero, que sabemos ya no es nada que no sea sabido por todos, favorece, forjado en pleno ámbito neoliberal, favorece de manera muy, muy nítida a la extracción de los minerales y su externalización y venta en mercados globales, dejando muy pocas rentas, poquísimas rentas dentro de la Argentina, el 3% en Boca de Mina, por ejemplo, que todo eso habría que ver incluso cómo se testea, mientras que en Chile es el 40%, o sea, son diferencias, y en Bolivia es control estatal directamente del litio, y en Brasil hay una empresa estatal, aunque es otra situación completamente radicalmente diferente, pero no importa, en todo caso después del específico, pero en la Argentina es muy diferente. No hay una participación de las comunidades. Ordinario. Es un mineral ordinario más. Ordinario, exacto. Y la palabra ordinaria creo que le calza bien a la situación. Efectivamente, un mineral ordinario para una política ordinaria, ¿no? En el peor de los sentidos. Porque ambientalmente también no se toman en lo más mínimo los recaudos que deben tomarse tratándose de un mineral verde, ¿no? Y en este caso, como en tantos otros, creo que deberíamos... Y sí, o sea, se supone que en realidad justamente hay algunas cosas, nosotros sabemos, el oro no sirve para nada, o sea, el agua vale más que el oro, claro, inevitablemente, y hay toda una serie hay una minería depredadora que debería verse hasta qué punto en realidad no tiene sentido llevar adelante, porque básicamente en realidad se convierte la minería a cielo abierto en las condiciones contemporáneas, es absolutamente depredadora del ambiente y produce cosas que no tienen ningún sentido. El oro, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, en cambio el litio tiene un papel donde que, cuando charlamos con Maristela Vampa decía que habita dos mundos al mismo tiempo, forma parte del mundo anterior de la extracción, pero también forma parte del mundo que está por venir y de un mundo renovable, un mundo sustentable y un mundo donde justicia ambiental y justicia social vayan de la mano, porque ya hoy también se tornó evidente que la injusticia ambiental y la injusticia social son dos cosas absolutamente vinculadas hoy por hoy, que no es una cuestión de dos caras de la misma moneda. Exacto, tal cual. Y entonces el litio forma parte de esos dos mundos. ¿En qué medida? Que justamente constituye un mineral de primer orden para modificar radicalmente el paradigma energético, que es la principal causa del cambio ambiental global, ¿no? O sea, las emisiones fósiles son causantes del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El 70%. Es decir, si queremos principalmente hacer algo en relación a las consecuencias nefastas que ya vivimos día a día acerca del cambio ambiental global, una de las cosas que debemos hacer de manera prioritaria es modificar
el patrón fósil de nuestra tracción energética. Y para eso se necesita litio. Pero para la electromovilidad, para la reserva de la energía producida por paneles solares, energía eólica, mareomotriz, etcétera. Pero ¿de qué manera? No a la manera del mismo sistema productivo. O sea, es una ilusión de que vamos a transformar todo el actual parque automotor por otro igual eléctrico, ¿no? O sea, Claro. No solamente estamos hablando hoy de un peak oil, o sea, de cierto límite del petróleo, sino de un peak oil, ¿no? De un límite de todos los productos, Claro. los recursos que existen en la Tierra. Y entonces, en ese sentido, el litio sí debe pensarse al interior de una transición energética, pero que no responda a qué otra cosa, que también está en la base de la combustión fósil, al hiperconsumismo y al hiperproductivismo, ¿no? O sea, debemos pensar un modelo de desarrollo renovado, un modelo mucho más creativo que deje de estar enfocándose en el productivismo y el consumismo, que forma parte de la visión del siglo XX, que ya no existe más, ya evidentemente no existe más, y hay que pensar en otro tipo de modelo de desarrollo que tengan otros objetivos de manera ya bien clara, ¿no? El crecimiento del PBI dejó hace rato de ser una variable que tenga sentido hiperproductivista para pensar lo que es el bienestar de las poblaciones, ¿no? Tenemos que modificar eso. Entonces, el régimen fósil está en la base del hiperproductivismo, el hiperconsumismo, está en la base del cambio ambiental global porque produce la mayor cantidad de gases de efecto invernadero y está en la base también de un sistema energético absolutamente desigual, que replica en el sistema energético las inequidades globales que existen, que son escandalosas, porque en realidad las diferencias y las inequidades hoy son mayores que en la plena Edad Media, porque el 1% más rico tiene una cantidad de riqueza comparado con el 50% de la población del planeta que gesta un grado de desigualdad escandaloso. Y el sistema energético lo reproduce eso, ¿no? Las grandes empresas energéticas concentradas, y el nuevo paradigma energético lo que tiene de bueno también es que podría desconcentrar, descentralizar todo ese tipo de producción energética. Debería hacerlo, ¿no? O sea, sería buenísimo que vayamos cada vez más concentrando nuestra propia producción de energía, ¿no? Así como una casa. Exacto, totalmente. O sea, hoy un barrio, una comunidad, un territorio puede tener su propia producción solar, conectado a la red en casos aislados con batería de litio, así como cada vez más tenemos que ir hacia cuestiones agroecológicas, pero realmente, ¿no? De manera nominal. Y entonces esas cosas son las realmente importantes, no otras, ¿no? Sos muy claro. Te quería preguntar si en tu visión este escenario crítico de la pandemia, digamos que es un escenario global, ¿no? El mundo está detenido, o gran parte del mundo está detenido como nunca en la historia, digamos. Hace poco leía que en abril, yendo a la Argentina, ¿no? En abril de este año, por primera vez en la historia de la Argentina, se fabricó 0 autos desde que se comienzan a fabricar autos en Argentina, ¿no? Desde los años 50, ¿no? O los años 40 que se comenzaron a fabricar los automóviles en la Argentina. Digamos, ¿a vos te parece que este escenario de pandemia, o mejor dicho, de post-pandemia, abre una oportunidad para repensar esta transición energética y darle al litio en nuestro país y en nuestra región digamos, convertir al litio en un vector de desarrollo? Bueno, sí. O sea, es como un escenario tenso, ¿no? O sea, donde finalmente, efectivamente, yo creo que lo que pasa, yo antes había pensado un poco, ahora ya después dejé de pensar, ya lo cual hizo que... Los primeros días era una cosa, ahora es otra. Yo todavía tenía ideas, ya no las tengo más. Pero sí lo que creo que, o sea, se abrió como una suerte de visibilidad acerca de estas cosas, ¿no? Un campo de visibilidad. Ya estas cosas que uno menciona y que veníamos hablando hace tiempo ya no es algo que no esté dentro del campo de visibilidad de lo que sucede a nivel global, ¿no? O sea, esa quema de tierras en Brasil, las cuestiones ambientales, la importancia del cuidado de los ecosistemas, de la vida por sobre el consumo excesivo, etcétera, son cosas que ya se tornan muy visibles, ¿no?
el tipo de reacción frente a lo que son las catástrofes naturales y demás. Por ejemplo, una cosa es Trump o Bolsonaro pensando en la economía y otra cosa es pensar en la vida. Esas cosas polares que aparecen, yo las veo como más visibles. Luego de la pandemia lo que se va a ver justamente, me parece, es una puja por qué tipo de camino adoptar en relación a esas cosas, ¿no? Y me parece que en la Argentina con particular intensidad. No estoy diciendo nada nuevo, o sea, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Y creo que sí, efectivamente, en la Argentina, ahí veo unas preguntas, ¿no? En relación al agua, ¿no? Ahora las vamos a ir respondiendo, Bruno. Sí. Ah, ok, Yo ok. de la idea le damos lugar a las preguntas, claramente. Ok, ok. Sí, sí, está todo bien. No, mencionar que efectivamente se va de una puja, creo, luego de que termine este escenario, que tampoco sabemos específicamente cuándo va a terminar, acerca de cuál es el direccionamiento del Estado y hacia qué políticas apunta, y eso es lo que está en veremos, ¿no? Efectivamente, creo que existe la oportunidad de que el litio sea una cuestión importante, de que pensemos en una transición energética, de que haya más resortes de soberanía, de que las desigualdades escandalosas que existen en la Argentina se les ponga un coto, ¿no? Pero Vicentín no es una cuestión menor, es una desigualdad escandalosa y con prácticas escandalosas. Entonces, no es que estamos hablando de empresas que de alguna manera dirigen y llevan adelante un tipo de desarrollo que forma parte de una estructura propia de crecimiento del país, ¿no? Es un salvajismo muy ordinario. Entonces, hablando de ordinario, mientras en la Argentina el litio es considerado un mineral más, ¿no? Como si fuera, no sé, el cal, no sé, por decir un ejemplo, ¿no? Privatizable absolutamente. Te pregunto, recién mencionabas a Trump. ¿Qué tratamiento se le da al litio por parte de la principal potencia económica y militar del mundo? ¿Qué opina Estados Unidos respecto al litio? Mira, se me cortó cuando la principal potencia, la situación de la principal potencia, no sé si dijiste Estados Unidos o China. Estados Unidos, bueno, se te cortó en un momento justo. No se te cortó en cualquier lugar, justo. Me estás haciendo tomar una decisión. Yo dije, claro, si es China o Estados Unidos está muy bien. No, me refería a Estados Unidos. ¿Cuál es el marco legal que sostiene, qué estatus legal tiene el litio para los Estados Unidos? Claro, para Estados Unidos el litio forma parte de la seguridad nacional, ¿no? O sea, está dentro de los minerales que consideran la seguridad nacional. Esas cosas son bien interesantes. La Unión Europea, por ejemplo, tiene una lista de los 40 minerales críticos que la armó hace poco y los recursos empezaron a formar parte de la diplomacia estadounidense y europea. Por primera vez los protocolos militares norteamericanos incluyeron las cuestiones ambientales vinculadas a la seguridad nacional. La Unión Europea armó esta lista de minerales críticos, incluso una tabla muy especificada donde muestra la criticidad de cada uno de los minerales para la economía europea y su modo y estrategia para asegurarse esos recursos, del mismo modo que China tiene una política de acceso a recursos y de control de recursos a lo largo de todo el globo, ¿no? Esos países efectivamente tienen una política vinculada al interés nacional y de control de recursos clave, ¿no? Justamente nosotros lo que parecemos es eso, ¿no? Ser una zona de sacrificio donde de repente vendemos el litio, ni siquiera lo vendemos, es un enclave. Ahí en realidad decir que el litio es argentino, que la Argentina exporta litio, en realidad es incorrecto. Ciertas empresas que producen mucho. Bruno, ¿por qué? ¿Podés repetir esto último que se corta? Sí, perdón. Lo que estaba diciendo es que en realidad está mal hablar de que la Argentina exporta litio, ¿no? Son ciertas empresas las que de alguna manera controlan ese recurso dentro de la Argentina, son economías casi enclave, ¿no? Eso habría que tenerlo bien en claro. Y decía que, bueno, tanto Estados Unidos como Europa, como China, el norte global tiene estrategias específicas para con sus recursos, ¿no? Y un proyecto de agregado de valor y un proyecto también de país. O sea, justamente lo que necesitamos acá en la Argentina es
tener sectorializadamente y de manera bien clara y vinculado con criterios tecnológicos y de investigación, proyectos estratégicos de desarrollo acorde a nuestra contemporaneidad, ¿no? El litio es uno de ellos, la transición energética es una de ellas, la transición agroecológica es otra de ellas. La Argentina tiene las mejores tierras del mundo destinadas a un monocultivo que en manos absolutamente concentradas. Entonces, en ese sentido sí es preciso una pluralidad muy clara para tener un horizonte de desarrollo inclusivo a lo largo del tiempo. Y existen las capacidades en el país, ¿no? El problema es si se pueden estructurar claramente las políticas. Entiendo. Ahí están haciendo preguntas respecto al impacto ambiental en la etapa de extracción, digamos, ¿no? Es decir, yo comentaba minutos antes de que te engancharas en la charla, hablaba de que es una actividad evaporífera, digamos, que es diferente a la extracción metalífera, a la minería metalífera, pero que igualmente tiene un impacto ambiental importante, ¿no? Tiene un impacto ambiental que hay que cuidar y regular. Exacto, no, la minería del litio es una minería del agua, o sea, no tiene las consecuencias estrictas de la minería a cielo abierto, y es una minería del agua en salares, en principio, porque también hay litio en piedra que responde más a las técnicas de extracción tradicionales de la minería a cielo abierto. Ahora bien, en realidad hay técnicas de extracción que son muy disímiles, y para, de alguna manera, poder obtener un producto X, el carbonato de litio, generalmente el carbonato grado batería. Aquí se utiliza, porque es la técnica más barata y más efectiva por el momento, que permite trabajar hoy por hoy a gran escala con unos costos menores, la técnica evaporítica, que consiste fundamentalmente en grandes piletones donde la evaporación del agua va condensando algunos compuestos, pasando de una pileta a otra, y en un proceso semi-industrial muy menor finalmente se obtiene un carbonato con un cierto grado de pureza. Esa técnica lo que consume es muchísima agua. O sea, y ya está realmente muy diagnosticado y es muy claro que esas explotaciones litíferas ponen en peligro la cuenca entera de donde se consume el agua y por lo tanto la vida en toda la zona, tanto de las comunidades aledañas como de la zona en general, de la biosfera en general de la zona. Situemos y eso es un peligro evidente, por lo tanto estas técnicas de extracción deberían reverse y ponerse en cuestión. A su vez también eso tiene que ver con el tipo de gobierno que existe. Hubo un informe del Ministerio de Ciencia donde se revelaba de una manera muy evidente que no había capacidad de ingreso y de injerencia sobre las explotaciones litíferas. El Estado argentino, los investigadores no pueden saber y tener datos claros y fidedignos acerca de cuánta agua se utiliza y demás, por esta característica de enclave medianamente que rige a las empresas extractivas, ¿no? Y esos beneficios que obtienen en función de prerrogativas que no se sabe bien por qué, pero seguramente por motivos grises, poseen en la Argentina. Aclaremos que es un consumo de agua en zonas áridas, ¿no? En zonas donde el agua es un recurso escaso. ¿Me explico? ¿Me escuchás? No, mirá, yo no sé si lo que yo mencionaba, ojalá se haya podido escuchar. Yo justo ahí no te estaba escuchando, ahora sí te veo mejor. Digo, es un consumo, respecto al impacto ambiental, consume muchísima agua en zonas áridas donde el agua es escasa. Totalmente, sí. Exacto, si vamos específicamente a los salares pasa eso, ¿no? O sea, muchísima agua, totalmente áridas, donde es escasa, donde habitan comunidades que no son tenidas en cuenta. ¿No? Hay otra cosa, hay otro punto socioecológico, social en principio, pero que tiene que ver con el ambiente en particular, que es que esos salares están habitados por comunidades hace miles de años, mucho antes de que de repente el Estado argentino existiese, ¿no? Que tiene apenas 200 años el Estado argentino. Entonces, realmente, en función de los convenios internacionales que firmó la Argentina, es preciso que esas comunidades participen de alguna manera de la gobernabilidad, de las decisiones, de las ganancias eventualmente sobre un territorio que habitan hace miles de años. Esto es evidente, ¿no? O sea, no se pueden llevar adelante prácticas y extracciones sin considerar a
esos espacios que están ahí hace tantísimo tiempo, ¿no? Y que forman parte de la territorialidad propia. Entonces, cualquier gestión acerca de la cuestión litífera no puede dejar de considerarlo. Y no es lo que pasa hasta acá, ¿no? O sea, hay un ninguneo constante y recurrente por parte del Estado Nacional, por parte de los estados provinciales, y ni hablar de las empresas, que le importa menos 400, ¿no? Salvo para limpiar la cara y ser medianamente razonable, porque nadie quiere presentarse como una especie de depredador nato, ¿no? Ahora, ahí preguntan de dónde extraen el agua. Bueno, de las cuencas y de los acuíferos que están subterráneos, ¿no? Exacto, tal cual. A 3.000 metros de altura, con lo cual tiene un impacto, digamos, aguas abajo muy fuerte, ¿no? Exacto, tal cual. Sí, sí. Bruno, te quería preguntar respecto a la posibilidad de industrialización en la Argentina, ¿no? Si nos puedes ilustrar un poco sobre cuál es el panorama actual, la foto hoy, respecto a las capacidades en nuestro país, en nuestras universidades nacionales, en nuestros organismos nacionales de ciencia y tecnología, a lo largo del país, digamos, respecto al litio. O sea, hay equipos de investigación que se están dedicando a no solamente a publicar papers, e investigar, desarrollar ciencia, sino también equipos que estén trabajando en tecnología, y cuáles son los más destacados. Si nos puedes contar un poco sobre el mundo de la ciencia y la tecnología, metiendo Sí, las manos a la obra con el litio. Sí. O sea, a lo largo de los años, en función del financiamiento que fue apuntalando el Ministerio de Ciencia desde hace cerca de 10 años y un poco más, se fueron constituyendo investigaciones en torno al litio en toda la cadena, hasta las aplicaciones nucleares, electromovilidad, reserva de energía, baterías, técnicas de extracción, desde el ámbito de las ciencias sociales humanas, es decir, economistas, historiadores, antropólogos. Hay un conglomerado, o sea, muy fuerte y muy nutrido de investigadores. Sumamos cerca de 150, no menos de 15 equipos de investigación en todas las aristas del litio que efectivamente nos hemos mancomunado, articulado, que es algo también realmente extraño. Nosotros pujábamos durante todo este tiempo por pensar en la posibilidad de articularnos, porque efectivamente una de las cosas que distinguíamos era que cada uno estaba en sus cuestiones, avanzando por sí mismo, y que los niveles de aplicación eran muy magros, y en función de eso, gracias al impulso de Rodolfo Tecchi, que fue uno de los primeros que pensó en la cuestión del recurso estratégico en Jujuy. De hecho, esa catalogación en Jujuy como recurso estratégico se la debe a Rodolfo Tecchi. Él estimuló desde su lugar como rector de la UNJU la posibilidad de constituir un foro que fuimos llevando adelante, y la verdad que por primera vez nos reunimos 30 líneas de investigación de la Argentina en el foro de especialistas de litio de Argentina, que es un hecho realmente que creo novedoso e interesante, porque por fuera de lo que es la forma de investigación usual de la Argentina, que más bien tiende a ser aislada y no mancomunada, no articulada, en este caso participamos con tanto desde las ciencias formales como de las ciencias humanas y sociales, con una paridad de género, con una pluralidad de voces, y producimos un comunicado realmente bien intenso, interesante, acerca de cómo pensamos la cuestión litífera. Así que de alguna manera, y seguimos ahí trabajando para ver qué cosas podemos crear y pensar y aportar, con una vocación también de aportar nuestro propio conocimiento y trabajo para beneficio público. Es una cuestión también notoria y distintiva de la comunidad científica argentina, pero que nosotros la hemos plasmado de manera muy, muy clara en un comunicado. Así que desde ese lado existen esas chances, ¿no? Y por otro lado hay un nutrido mapa de empresas, pymes, nacionales que se están moviendo porque ven que efectivamente el litio es lo que viene. Estamos hablando de un mercado aparte de grandísimas dimensiones, porque es la electromovilidad toda. O sea, no nos olvidemos que el mercado automotriz es en realidad la industria automotriz, la industria más grande del mundo. O sea, esa transformación, Tesla no valía nada. Yo me acuerdo de nada divertido. Pero Tesla no valía nada y hoy es una empresa que vale más, igual que Toyota, ¿no?
que es la empresa más Claro, grande del mundo. impresionante. Entonces, estamos hablando de que efectivamente hay un mercado y todo eso sin hablar de lo que es las baterías específicas para todo lo que es el paradigma renovable, no estrictamente la electromovilidad o no estrictamente la movilidad. Entonces, hay un borboteo creciente, hay un movimiento creciente en torno a las empresas pymes que de alguna manera están viendo cómo participar, lanzándose y demás. Puede pasar acá que estas empresas tengan una vinculación con China, que hoy está a la cabeza decididamente de todo el paradigma energético, incluyendo electromovilidad y batería de litio, donde reproduzcamos un lugar subordinado y ensamblador por parte de China, o una neodependencia, porque es una neodependencia en el paradigma tecnológico naciente, o por otro lado podemos tener una estrategia más sólida, donde la participación del sistema científico, donde en articulación con las pymes, donde la agregación estratégica y calculada de valor sea realmente la norma. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy no podemos producir toda una batería, pero sí podemos desarrollar un mapeo y un roadmap de negocio para ver cómo crecer efectivamente en lo que podemos desarrollar y en lo que no, y tener un control de la tecnología cada vez mayor, y que aquellas financiamiento de la investigación no quede perdido en un financiamiento de la investigación que no tiene un carácter más aplicativo, que muchos Claro, de nosotros tenemos una vocación, una necesidad y un gusto por contribuir justamente a ese mismo Estado que nos financia, que somos todos nosotros, ¿no? Entonces ahí existe esa oportunidad. ¿La podemos dejar pasar o no? Nosotros creemos que en realidad de lo que se trata, y es una de las partes del comunicado que produjo el Foro del Litio, se trata de que en términos públicos una Agencia Nacional de Energías Renovables, una YPF litio, una YPF de las renovables se vuelque a participar del nuevo paradigma energético. El YPF fue pionera en lo que tiene que ver con ITEC, con el control estatal del ITEC, la petróleo. Bueno, empresa ITEC. necesitamos crear esa capacidad y esa voluntad pública acerca del control de las nuevas energías y de beneficio público y estratégico de esas nuevas energías. Y no dejar libradas al mercado, que simplemente hoy por hoy es un sinónimo del acrecentamiento de las desigualdades, ¿no? Totalmente. Quería acotar que está la empresa ITEC, ¿no? Que es mitad del IPF y mitad del CONICET, ¿no? Que es una empresa tecnológica. Bueno, absolutamente. Ahí hace tiempo mencionamos, hay que ver cómo se estructuran esas cosas, pero efectivamente ITEC, uno podría decir, a ver, ITEC tiene un rol ahí que no está cumpliendo del todo, no, yo no quiero, todas estas cosas son difíciles y no son personales, no, son sistémicas en algún punto, pero efectivamente el foro fue algo que se autoconvocó, o sea, en su momento estaba hablando con una persona muy interesante, muy inteligente del área de ciencia, en el Ministerio de Ciencia, decía, bueno, qué bueno que ustedes por motus propio generaron ya una articulación, pero bueno, parte de eso podría haber sido función de ITEC, ¿no? Que desde nuestra mirada podría tener una función más articuladora y más presente. Efectivamente, ITEC es una empresa tecnológica que mitad del CONICET, mitad IPF, o sea que como emplazamiento específico ocupa un lugar clave, ¿no? Entonces, bueno, eso sería así como un potencial canal de articulación y de aplicación bien interesante. Hay que ver qué es lo que finalmente termina sucediendo, ¿no? Y cómo se termina articulando todo esto que hoy es heterogéneo, ¿no? Y hacia dónde va todo esto finalmente. Y cómo estamos presentes todos de una manera más orgánica, ¿no? Esa es la gran cuestión, ¿no? O sea, acá es claro que es una oportunidad. Estaría lindo que repitamos esta conversación de acá a 4 años y veamos los resultados, o menos, ¿no? ¿Cómo no? Va a quedar grabado, así que... Va a quedar Está grabado, grabado. así que... Está Sí, se está grabado. grabando. Así que vamos a poder Bueno, hacer ese análisis. Me parece un buen ejercicio. Siempre me parece un buen ejercicio hacer memoria y en este caso planificada, ¿no? Así que me parece que está bueno. Bruno, te quería preguntar respecto a esta cuestión de una suerte de comisión nacional o grupo consejero que aconsejaría al Estado Nacional respecto a las políticas, respecto a qué rumbo encarar. Un poco parecido a lo que pasa con el COVID, que hay un consejo de expertos, de infectólogos, en este caso, que orientan un poco, asesoran al Ministerio de Salud, al presidente de la Nación,
en fin, en lo que respecta a la pandemia. Salvando las distancias, ¿ustedes están pensando en una suerte de comisión también de expertos con anclaje institucional? ¿Qué propondría? ¿Cuáles serían algunas de las propuestas o al menos rumbos, si te parece que, digamos, si estás en condiciones de tirar alguna idea, digamos, de cuál sería el camino a seguir de la Argentina de acá en adelante, que a vos te parece que sería el indicado? No, sí, absolutamente. Ahí nosotros en el foro de especialistas de litio, una de las cosas que propusimos fue la constitución de una Comisión Nacional del Litio, Claro. a imagen y un poco de lo que sucedió en Chile, ¿no? O sea, en Chile se reunió una Comisión Nacional del Litio que en el 2015 propuso una política al Poder Ejecutivo chileno que no aplicó entera, pero el Poder Ejecutivo aplicó en parte en Chile, y eso redundó en que el 40% de las rentas, 40% de las rentas van para el Estado chileno del recurso del litio, que hay 25 millones de dólares anuales destinados a la investigación, 25 millones de dólares anuales destinados a las comunidades, el 25% de la producción de las empresas chilenas debe ser destinado al mercado interno a precio preferencial para el desarrollo de la tecnología litífera. Entonces, siguiendo ese Chile neoliberal tiene políticas a largo plazo y tantísimo más interesantes que las que tenemos nosotros. Entonces, a raíz de eso propusimos la posibilidad de una Comisión Nacional del Litio que además incluyese a todos los actores que realmente están no solamente, obviamente, no solamente los expertos en relación al litio, tanto de las ciencias humanas y sociales como formales, sino también que participen las comunidades, que participen los sectores provinciales que por Constitución del 94 tienen potestad sobre el recurso, etcétera, etcétera. Los actores propios del litio para generar una política. En relación a eso, hay algunos lineamientos que son claros, ¿no? O sea, hay que pensar estratégicamente cómo la Argentina puede crecer en la cadena de valor del litio. Claro está. Hay que pensar estratégicamente qué hacer para que el recurso mineral no sea un recurso ordinario y perdamos todas las rentas. Son esas cosas que guardan un patetismo en la Argentina que deben ser cambiadas ya. O sea que uno no puede ya tolerar, yo no sé si es la pandemia, pero yo cada vez tolero menos el patetismo, y realmente esas cosas deben ser modificadas. No podemos exportar un mineral como el litio de la manera en como lo exportamos. Tenemos que pensar estratégicamente cómo crecer en la cadena de valor, por supuesto debemos hacerlo. Entonces una Comisión Nacional del Litio debería, de alguna manera, adentrarse en esas cosas. Otro de los puntos que pensábamos, sí. No, dale para adelante. No, otro de los puntos que pensábamos que me parece interesante subrayar, ¿no? Y que me parece importante traer a colación era justamente esto de pensar el litio al interior y en conjunción con todo el paradigma energético. Es decir, el litio tiene que ser pensado al interior de una estrategia más amplia y general sobre el nuevo paradigma energético. Porque la Argentina por ahí puede decir, bueno, yo me concentro en fabricar batería de litio para, por ejemplo, molinos eólicos que también se pueden fabricar en la Argentina y que se van a utilizar en el sur, pongámosle. Entonces, es en esa sinergia, en ese ecosistema estratégico general donde tiene sentido de alguna manera pensar en las baterías de litio. Entonces, justamente en la unicidad, en la relación entre cada uno de todos esos componentes propios de todo el paradigma energético se pueden encontrar nichos de aplicación, nichos de participación y demás, y a su vez, justamente una agencia nacional de energías renovables y demás, podría darle cierto valor a lo público, ¿no? Efectivamente, nosotros somos todos investigadores financiados por el Estado argentino, con lo cual sería interesante que también participemos y demos valor dentro de una estructura pública, ¿no? Pero ¿hace falta una nueva ley? ¿Hace falta una nueva ley, por ejemplo, un nuevo marco legislativo que dé un nuevo encuadre a la cuestión de la... Estoy hablando de la fase de explotación, ¿no? Es decir, a la fase de extracción del recurso. Más allá de lo que contás vos de el eslabonamiento y la industrialización, que queda claro. Pero antes que nada, digamos, a nivel código minero, que vos bien señalabas que fue construido en un momento determinado. Sí, totalmente. O sea, la idea de la Comisión Nacional del Litio también está puesta en subrayar que efectivamente el litio no puede quedar como un mineral ordinario, pero en realidad se trata de todo el área minera. A ver, seamos más concretos. O sea, ese código minero y ese tipo de regulación estuvo hecha por recomendaciones de los organismos internacionales de gobernanza,
para garantizar el tipo de extracción depredatoria de algunas corporaciones globales en toda el área minera, ¿no? Neoliberalismo puro y duro como se aplicó en la Argentina durante los 90. Entonces, seamos concretos, eso es lo que debe ser modificado de alguna manera. Tiene que ser a nivel legislativo, que lo sea. Tiene que ser a nivel político legislativo, que lo sea. Tiene que ser de una manera lo suficientemente inteligente como para bascular sobre esa cuestión medio pendular, que de repente venga algún como Macri y de repente se modifique absolutamente todo el panorama y nuevamente volvamos a forja cero, entonces tenga que ser de una manera tal que permita evitar ese tipo de cosas. Sí, tiene que ser de alguna manera que sucedan esas cosas, ¿no? ¿Cuál es el camino estricto? Bueno, no lo sé, habrá que ver, no sé si es legislativo o no. Hay veces que, por ejemplo, la propuesta legislativa depende del marco legislativo, ¿no? O sea, eso está claro, hoy por hoy está más que claro, digamos. Pero bueno, que hay que hacer algo, sin duda hay que hacer algo. Ok. Vos sabés que estaba leyendo que te llevo un poco a la historia. Vos sos historiador, además, ¿no? Sos licenciado en historia. Sí, sí. ¿Es así? Sí. Sí, me volvieron y nada. quiero compartir con la gente que está enganchada con esta charla. ¿Cómo? No, que en la pandemia me tomó mi disciplina madre, ¿no? Que es la historia. Estoy contento de volver a leer historia en este tiempo que uno tiene. Que fue, Me parece un buen momento para que fue ver a Luciano Argentina. Catalano. Que Luciano Catalano fue el... ¿Querés contarlo vos, la historia de Luciano Catalano? Que fue un pionero, una persona casi desconocida, que fue quien descubrió el litio en el norte argentino. Claro, sí, el boro también. Sí, efectivamente, Luciano Catalano, italiano de origen, participa de ese impulso nacional desarrollista, ¿no? De los años 50 de la Argentina, con el mismo espíritu de Mosconi, de alguna manera, de lograr la autonomía, el desarrollo nacional. Y entonces, trabajando en fabricaciones militares, que de alguna manera también forma parte de un poco de ese talante, recorrió los salares y testificó la existencia de litio, de boro, entre otros minerales. Es decir, fue una prerrogativa y un impulso nacional por parte del Estado argentino, ¿no? Y él muy tempranamente, escribió en el 64 un libro que hablaba de litio como recurso estratégico. Bueno, lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial, toda la cuestión del litio empezó a ser fuerte por la energía nuclear. Y entonces, en inicio, por eso, por ejemplo, en el 73, Pinochet declara al litio recurso estratégico, ¿no? O sea, el carácter estratégico del litio que actualmente rige en Chile se debe a Pinochet desde el 73. Algo similar sucede en Brasil, no en Bolivia, pero en Brasil también. ¿Por qué? Porque aparecía como un mineral de primer orden para una energía nuclear que después de la Segunda Guerra Mundial se veía como una fuente de primer orden, no solo para la generación eléctrica, sino también para la potestad soberana de cualquier país que quisiera tener una potente, un sector militar de peso, ¿no? Claro, entonces, bueno, y Ronald Richter en el proyecto Huemul, si bien fracasa y termina siendo un fraude, digamos, lo que hace Richter, trabajaba en esos años 50, 10 años antes, o más o menos, pero bueno, enseguida de la bomba de Hiroshima-Nagasaki, la Argentina tempranamente, las primeras investigaciones en energía nuclear fueron con litio también, litio 7. Ah, mirá, no lo sabía eso. No sabía ese dato, mirá vos. Interesante. Bueno, es que la Argentina tiene una... Claro, tiene una tradición de la que es la energía nuclear muy interesante, o sea, muy, muy importante, ¿no? Está vinculada a eso, lo sabe bien Diego Hurtado, que es quien ha escrito libros sobre la historia científica de la energía nuclear,
y muy pegada al desarrollo de la física como disciplina, ¿no? Ahí hay todo un acervo y una tradición tecnológica argentina que también vale la pena rescatar, ¿no? Sin También duda, en experimental, ¿no? Física experimental, física de total, desarrollo, no teórica, aplicativo. ¿no? Salir del pizarrón y ir a los fierros, ¿no? Bueno, no es una casualidad que Mbappé estuvo ahí al lado del Balsai, son dos cosas mancomunadas y articuladas, ¿no? Y también de lo que hablas de un tipo de, de desarrollo tecnológico, de capacidad tecnológica que fue muy bombardeada sobre todo a partir de, vos fijate, la cuestión, en realidad las concesiones de lo que vio Catalano se hicieron con la dictadura militar a FMC en Los Salares, ¿no? Que concedió la primera explotación en Catamarca, en el Salar de Hombre Muerto, en los años 70, pero que finalmente se puso en producción en los 90 y demás. Ahora, esas primeras producciones fueron concedidas por el sector militar, ¿no? Que tiró por la borda los conocimientos de Catalano, que además, obviamente, todos los que ahora denuncian como descubrimiento, en realidad, empresas extranjeras o pequeñas empresas que son como, son investigaciones en catalano, ¿no? Hay dos formas, uno podría poner en cuestionamiento acerca de la veracidad de los descubrimientos de litio actuales, ¿no? Que en realidad no hacen más que reflejar lo que Catalano ya dijo, por lo tanto en manos de... Los mapas eran de Catalano. Y otra cosa que, por ejemplo, claro, exacto. Los mapas eran de Catalano y después fueron atrás algunos geólogos diciendo, no, y lo volvieron a escribir como propios y demás. Pero porque ahí hay todo un área gris que está al servicio de esas cosas, ¿no? De la articulación entre ciertas élites nacionales, provinciales, con luego empresas, y después venden eso a grandes empresas que toman la producción. Esto es un sistema que está parcelado. Allá podemos ver los sistemas de concesiones, por ejemplo, ¿no? O sea, pagando un canon muy menor, uno declara una pertenencia y se queda con esa pertenencia, pagan un canon muy menor y después salen a buscar financiamiento dentro, esa empresa dice que tiene litio, cosa que es verdad, ¿no? Por eso hay 50 proyectos en Argentina, porque es el país que es más abierto y favorable a la inversión en litio del planeta. Y que mejores reservas posee de alguna manera. Entonces están ávidos por empezar a explotar y por tener un pie, ¿no? Entonces, pagando un canon mínimo uno garantiza esa reserva, ¿no? Entonces hay muchos sectores que están todos los salarios pedimentados, ninguno en producción, pero todos pedimentados, ¿no? Claro. Entonces, claro, es un activo financiero. En realidad, el código minero está hecho de una manera tal de que en realidad sea todo un activo financiero y no un sistema de producción ambientalmente loable, con participación de los sectores locales, etcétera. Está preparado para que sea un activo de valorización financiera y de control y gestión, por lo tanto, a nivel internacional, ¿no? Con algunos componentes locales menores que le garantizan que eso sea finalmente así, ¿no? Hoy por hoy son compañías extranjeras. ¿Por qué no nos contás respecto a son 3 proyectos, ¿no? Los que están efectivamente funcionando en... Hoy hay 2 proyectos. 2. Hoy FMC funciona hace muchísimos años en Catamarca. Está visto hace más de 20 años y está visto que no brindó ninguna bonanza a Catamarca esa extracción de litio. Digamos, en 20 años lo podemos comprobar, un consumo de agua cuantioso. Y luego Orocobre, en Jujuy, que empezó en producción en el 2014, fundamentalmente, y que también a eso hace que la Argentina se convierta en el entre tercero y cuarto, tiene el producto exportador mundial de carbonato, de litio en general, ¿no? Esas ¿Hoy dos, es cuarto? Sí, exacto. Detrás de Australia, Chile, me está faltando uno. Tercero, no. Bueno, ahora se me hizo como una especie de nebulosa. Ahora, en realidad hay 50 proyectos en diferentes etapas, ¿no?
Claro, diferentes etapas. producción, de puesta en producción y demás, justamente por estas condiciones relativamente favorables que está la Argentina, ¿no? Y una tonelada de litio que empezó un poco a descender, justamente también por la entrada en producción de una buena cantidad de yacimientos a nivel global, no Ahora, solamente Bruno, de la la demanda Argentina a y nivel demás. global no para, la demanda a nivel global no para de. Mira, ahí nos apuntan, Bolivia. No, Bolivia en realidad el grado de producción de Bolivia todavía es menor, ¿no? Claro. O sea, todavía es menor. Eso es una de las cosas que lamentable, o sea, Bolivia sí tuvo una política estratégica para con el litio muy clara, pero lo que no logró de alguna manera es Bueno, el bueno, una golpe, puesta en ¿no? producción un poco más. Bueno, sí, el golpe desbarató absolutamente todo este tipo de cosas, ¿no? Y creó un escenario radicalmente otro. Eso sin duda, ¿no? Te quería preguntar respecto a la demanda global del litio, o sea, no para de crecer en los últimos años, ¿no? Es decir, es una demanda Sí. que crece. Sí, nosotros lo que vimos, y eso aparte lo fuimos viendo muy palpablemente con el pasar de la década, porque en un principio, por ejemplo, cuando nosotros publicamos nuestro primer libro en el 2015, China no era el actor que es hoy, ¿no? Y con Mira esto, vos, pocos en estos 5 años se fue consolidando. No, incluso la electromovilidad no era lo que es hoy, ¿no? se aceleró Se fue todo. consolidando. Sí, China se fue consolidando de una manera muy clara y muy fuerte. Y hoy China es el principal demandante de litio y controla toda la cadena, ¿no? Es el principal productor de baterías y el principal productor de autos eléctricos. El 46% de la producción de autos eléctricos es China, porque China decidió entrar al mercado automotriz, que es el mercado más amplio del mundo, por la vía de los autos eléctricos. O sea, dijo, no vamos a competir con Volkswagen ni con Toyota, porque tienen 100 años de trabajo en el rubro, pero sí vamos a competir en algo nuevo y por lo tanto que podemos controlar. Y hoy incluso China produce más tecnología y conocimiento que Estados Unidos en relación al lithium battery, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos encargamos de ver cuál era la producción académica en Scopus y demás, y hoy China supera a Estados Unidos en ese campo. Bruno, Entonces, efectivamente, la demanda no paró de crecer. Bruno, te tengo Lo que que despedir. Te tengo que despedir porque se nos está agotando el tiempo. Nos ok, dejaste, ok. nos dejaste, son 10 segundos, en 10 segundos se corta. Nos dejaste con un Bueno, montón de información. Muy agradecido. la seguimos.